Muchas gracias por la invitación. Y yo voy a hablar de lo anecdótico un poco al principio, porque me pareció que algunas de las preguntas estaban destinadas a ver cómo era el ambiente de la facultad. Y por cómo habló Eduardo, yo soy una de las estudiantes de la época del silencio. O sea, yo entré en el año 78 a la facultad y me recibí en diciembre del 83, o sea, inmediatamente después de que empieza la democracia. Cuando entré a la facultad había examen de ingreso, había cupos. Para la carrera de física el cupo era de 100 lugares, 100 vacantes, de los cuales ya había unos 20 que venían ocupados por los que no tenían que dar examen de ingreso, que eran los egresados del Buenos Aires, del Peregrino, o sea, de los colegios de la UBA. Me acuerdo que hubo un curso de ingreso que duró entre febrero y marzo de nivelación y la primera vez que vine para el curso había siempre un guardia, o sea, un policía en la puerta, uno se tenía que identificar, había un policía en la puerta del pabellón 1, del pabellón 2. Me acuerdo cuando tuve que dar el examen de ingreso, era una cola larguísima porque nos revisaban todo lo que traíamos, las bolsas, etcétera. Y bueno, entraban más o menos uno de cada 4 aspirantes en ese momento a física. Y en otras carreras era en general similar. Justamente estuve leyendo algunos documentos sobre cómo fueron achicando la matrícula de estudiantes de las universidades nacionales a lo largo de la dictadura, y aproximadamente lo que querían era que hubiera un 25, o sea, una cuarta parte de las personas que postulaban que pudieran entrar, pero no más. Bueno, poco a poco me empecé a ser amiga de diferentes personas y en particular de personas que tenían una militancia, algunos que habían entrado antes que yo y otros que venían de una militancia secundaria que sostuvieron acá en la facultad. En particular, las agrupaciones que tenían más actividad, en primer lugar era la FEDE, la Federación Juvenil Comunista, y después un poco el PO, que se llamaba la TERS en ese momento. Y otras agrupaciones prácticamente eran inexistentes. Por supuesto, todo esto era muy difícil compartirlo o incorporar a alguien nuevo. Yo me hice amiga de un montón de gente, después novia de Juan Pablo, que fue después mi marido, que era de la FEDE, y le llevó como un año contarme eso, o sea, había muchísimo miedo en compartir esa actividad. Me acuerdo un picnic, bueno, la FEDE junto con otras agrupaciones en una lista unidad eran los últimos que habían ganado el centro de estudiantes y entonces mantenían algo así como trataban de sostener la existencia virtual de un centro de estudiantes que por supuesto no tenía reuniones, no tenía nada. Y, y recuerdo la organización de un picnic con un dibujito del personaje Clemente de Caloi que invitaba el CESEN a un picnic acá de la primavera para la primavera del 79. Yo vine al picnic y estaba cerca de la cancha de fútbol cuando de repente entraron con un 160, la cana del pabellón 2, y levantaron a toda la gente que estaba en la cancha de vóley y se los llevaron al pabellón 2 para interrogarlos y después me acuerdo que algunos los habían citado al departamento de policía ahí en Solís en Virrey Ceballos y Belgrano. O sea, todas las actividades eran totalmente perseguidas. Poco después, o más o menos simultáneamente, se empezó a sacar una revista de estudiantes de física, que estaba en las preguntas, que era la revista Interacción. Era una revista que trataba de poner temas, un poco de divulgación de física, de cómo eran los grupos de investigación de la facultad. Y al principio, algunos profesores
habían aceptado, me acuerdo de ese número, tenía notas sobre los distintos laboratorios que había en la facultad y habían aceptado hablar, pero después ya no quisieron más participar de esas notas de la facultad. Había un profesor acá, Federico Westerkamp, que era muy activo en el tema de defensa de derechos humanos porque tenía una hija, ¿no? Un hijo desaparecido. Había estado preso. Estaba preso. Y entonces él era, de alguna forma, el único que ayudaba a entrar los números de la revista porque nadie le revisaba la valija a Westerkamp. Bueno, ya en el año 80 se empieza a hablar, a fines del 79, principios del 80, se empieza a hablar de una nueva ley universitaria, que fue, lo que era la dictado de leyes. Había una comisión de asesoramiento legislativo en el Congreso, o sea, no había diputados, pero se dictaban cosas, que traía consigo lo del arancelamiento, la nueva ley universitaria del 80, y ahí se movilizó un petitorio para tratar de oponerse a la ley, pero por supuesto totalmente todo daba muchísimo miedo. O sea, una persona hablaba en el curso y nadie casi lo miraba a la persona. Bueno, ahora a veces no miran porque están en cualquiera, están con el celular, pero en ese momento era por el miedo a quedar como pegado a la actividad política. Y entonces yo me acuerdo en un curso que entró un compañero a buscar firmas y firmaron 4 personas. Entonces ahí uno miraba a ver quién firmaba porque le parecía que, bueno, podía ser alguien con quien podía llegar a hablar en algún momento. En el año 81 hubo un cambio. Pasó Videla, dejó de ser presidente y pasó a ser Viola. Y hubo una cierta percepción de que, no sé, que se podía abrir un poquito algo, me acuerdo. Y se organizó una marcha de estudiantes, motorizada principalmente por la gente que tenía militancia, frente al Ministerio de Educación, en octubre del 81. Bueno, en ese momento a Juan Pablo, que estaba con volantes para invitar a la marcha, lo agarró la policía y se lo llevaron. Primero, bueno, en ese momento nosotros cursábamos mecánica cuántica en el pabellón 2, me acuerdo. Cuando yo llegué a la facultad, estaba el aula vacía, creo que vos eras compañera nuestra, Silvia, y entro al aula de cuántica y había un tipo parado que era uno de los canas de la puerta del pabellón 2. Nos mandaban a todos los del curso, tenían una subcomisaría donde ahora está la farmacia, nos mandaban ahí para preguntarnos si lo conocíamos a Juan Pablo y otras cosas, ya no me acuerdo, ¿no? Y yo me acuerdo después de haber ido con los padres a la comisaría 51, que es a donde lo llevaron en ese momento, y estando sentada esperando para ver qué pasaba, novedades, de repente dicen, ¿viste? Cuando entran a la comisaría que anuncian quién entra, dice, de Ciudad Universitaria. Entonces yo me doy vuelta así, y era el tipo que barría el pabellón 1, con su guardapolvo de limpieza, o sea, era un botón que entraba a la comisaría. Y bueno, a Juan Pablo lo interrogaron de gente de lo que era la CIDE en ese momento, y le mostraban cómo sabían un montón de detalles de su vida y como que lo seguían, ciertos momentos lo seguían con muchísimo detalle, otros días no tanto. Y las personas que lo interrogaban, había uno que venía como estudiante acá, que parecía un estudiante. O sea, vos ahí te dabas cuenta que estábamos rodeados entre los estudiantes, los no docentes. O sea, era un clima de muchísimo miedo a hablar y a comunicarse. Y me acuerdo que, bueno, se hizo la marcha de estudiantes, que se armó bastante lío. Vos ya estabas recibida en el 81. Que me acuerdo que salieron algunas fotos. Yo creía que era en el diario La Voz, pero lo googleé y no, era en el diario Popular, que me acuerdo que Alejandro Mosquera, que era de Derecho,
lo habían agarrado de los pelos y había aparecido en una foto en un diario y le habían también pelado el rollo a otro periodista. Entonces ahí hubo cierto, que empezó a haber un poquito pero un mínimo de protesta en la calle que se reprimió, pero no digamos, secuestrando a la gente en ese momento. Me acuerdo ese mismo año también hubo una marcha a San Cayetano, que gasearon todo General Paz, esa yo fui. Y una de las cosas que se hacía cuando se iba a la marcha era una persona quedaba con la lista de las personas que iban a la marcha en un bar para controlar después que todos volvieran. Medida que habría que volver a recuperar. Por la duda. Yo me acuerdo que a Juanpa lo habían enganchado para ir al bar porque como él había estado en Cana, no querían que fuera a la marcha, entonces él tenía que ir al bar con la lista de los que íbamos a la marcha y después controlar que todos volvieran. Y ya hacia el final, hacia el principio, esa fue una marcha, yo ahora googleando, no me acordaba medio vagamente, era una marcha llamada por la CGT en ese momento, al frente de la cual estaba Saúl Ubaldini. Y Ubaldini llamó a otra marcha el 31 de marzo de 1982, que se reprimió también, o sea, esa, la de San Cayetano, que era noviembre, en realidad se reprimió, y después la del 31 de marzo también, y lo metieron en cana Ubaldini, y 2 días después, el 2 de abril, lo sacan de la cana. ¿Por qué? Porque invadieron las Malvinas y recuperamos las Malvinas y somos todos amigos, más o menos. Era muy increíble. Bueno, Malvinas cambió totalmente, o cambió mucho la situación dentro de la facultad también, porque empezó a haber una actividad de apoyo, había diferentes consignas. Me acuerdo que el PO hablaba de la lucha antiimperialista, que era la guerra de Malvinas. El PC hablaba de paz y soberanía, bueno, pero se hicieron distintas actividades, en particular me acuerdo una en la que vino un estudiante de Panamá, que se hizo un mini acto en el bar del Pabellón 2, pero también eran como cosas relámpagos, había como, se iba abriendo un poquito, un lugarcito de alguna actividad, y después ya eso fue creciendo, y antes del fin del año del 82 se hicieron las primeras elecciones de centro de estudiantes, que me acuerdo que para lo que era la reformulación del centro, discutir, etcétera, tuvimos una reunión en la casa del boxeador, creo que se llamaba algo así, en Bartolomé Mitre y Junín, algo del boxeador era, no sé qué era. Federación de Box. No era la Federación de Box, no, bueno, era algo de los boxeadores, no me acuerdo. Eso por si ligaban alguna trompada. Y me acuerdo, bueno, ahí empezaron a aparecer, había mucha gente y la Fede, que era la que se llamaba a sí misma, la que estaba al frente del centro hasta ese momento, empiezan a aparecer otras agrupaciones, en particular una agrupación independiente, que se llamó la Agrupación Estudiantil Independiente. Bueno, ahí se discutió, hubo toda una asamblea, se decidió cómo hacer el llamado a elecciones, y yo creo que nosotros fuimos la primera facultad de la UBA que hizo elecciones de centro, que si no me equivoco fueron en octubre del 82. Y me acuerdo que un milisegundo antes, más o menos, había que avalar con un cierto número de libretas las listas que se presentaban. Y me acuerdo que un milisegundo antes, más o menos, un pibe que dijo que era de franja morada, que era como inexistente realmente en la facultad, juntó las libretas, consiguió el aval y después ganaron las elecciones. Eso fue muy increíble, me acuerdo, que ganara franja morada, que era como inexistente, o por lo menos de la gente que tenía cierta participación a nivel de los estudiantes, yo no me acuerdo. Segundo salió la agrupación estudiantil independiente, y tercero salió la alianza que era PC con independientes. Y me acuerdo también, en relación a todo esto, que cuando antes, en el 81, Juanpa fue preso, nosotros estábamos haciendo una materia de física que se hace en un laboratorio, la que se llama ahora Labo 6 y 7, que en ese momento se llamaba Laboratorio 2, y que era obligatorio ir al laboratorio determinados días, y él no iba a poder ir porque estaba en cana, y a mí eso me daba
como que no sabía qué decir de por qué no podía ir. Entonces no sé qué verso dije del ojo y qué sé yo qué. Pero también me daba, estábamos en un grupo de 3, me daba como miedo, no solo frente a los docentes, sino a nuestra propia compañera de grupo. Que después me enteré de que también militaba y que el marido era del PC, bueno, pero era como una cosa que no te podías comunicar, porque lo que primaba realmente era el miedo. Además de que para entrar a la facultad tenías que mostrar la libreta universitaria, si no traías la libreta no te dejaban entrar, o sea, era muy, muy terrible. Bueno, pero después de Malvinas y del 82 vienen las primeras elecciones y ya esa fue la única vez que ganó Franja Morada. El año siguiente, a pesar de que ganó Alfonsín en las elecciones nacionales, acá ganaron los estudiantes independientes. Y después me parece que el PI, bueno, ya no me acuerdo bien el orden, el Partido Intransigente, distintas agrupaciones que fueron cambiando a lo largo del tiempo. Bueno, el ambiente de la facultad, además de ser un ambiente de miedo, era un ambiente del cual se había expulsado a muchísima gente, en particular a muchos investigadores, profesores, y eso sucedió en paralelo con el crecimiento del CONICET. Porque, eso yo me acuerdo porque yo empecé la beca de CONICET en abril del 84, que entre paréntesis, para presentarte a la beca de CONICET tenías que llenar los papeles académicos y un formulario para la CIDE, para la Secretaría de Inteligencia. O sea, te hacían un screening ideológico para ver si entrabas. O sea, nosotros lo tuvimos que hacer porque nos presentamos en julio del 83. Otra de las cosas que pasaba también pasaba algo que ahora se está tratando de reimplantar en el CONICET, que es las becas por instituto. Entonces, yo había hecho mi tesis de licenciatura en el IAFE, Juan Pablo también en el IAFE y otra gente, y el IAFE tenía 4 becas. Y bueno, el IAFE decidió a quiénes eran los 4 que presentaba, y como yo tenía la posibilidad de venir vía la facultad, yo vine vía la facultad. O sea, yo fui a la cosa abierta, a la competencia abierta, pero estaban los que recibían medio las becas, ya estaban predecididas en el instituto. Y cuando vuelve la democracia, se empieza a ver que en el CONICET había habido un desmanejo increíble, un manejo discrecional de un montón de fondos, y empieza a haber un gran movimiento de becarios y también de profesionales del CONICET para discutir cómo seguir. Pero entonces busqué justamente a ver números en el tema de CONICET. Y bueno, acá primero había salvado algunas cosas vinculadas a las universidades, que por ejemplo, en relación a los números, la matrícula de las universidades nacionales decayó entre 1975 y 1982 a un ritmo del 4.5% anual. En 1977 se produjo el descenso más abrupto, ya que de casi 90.000 inscriptos se redujo a menos de 45.000. Y esto principalmente afectó a las universidades más grandes, que era donde había habido mayor militancia política previa al 74 o al golpe en general, como la UBA, La Plata y Córdoba. Por ejemplo, lo de los cupos por carrera, el número de vacantes disponibles en 1977 en relación al 76 bajó en un 23,7%, y en relación al 75 un 59%. O sea, las universidades se fueron achicando, mientras el CONICET fue creciendo, pero fue creciendo con una forma de crecer descentralizada, en particular, sacando a los investigadores de las universidades. En realidad, los que eran echados de las universidades, encontré una serie de documentos muy interesantes de una persona que hizo su tesis de doctorado, Fabiana Beckerman, en Cuyo, sobre el tema del CONICET en la dictadura. Y entonces, por ejemplo, cuenta que había una reglamentación que decía que si una persona tenía cargo en CONICET y universidad
y lo separaban de la universidad, automáticamente lo separaban del CONICET. Y entonces hay una nota que le mandan a alguien diciéndole, bueno, como lo separaron de la universidad, nosotros ya no tenemos por qué analizar nada, lo separamos del CONICET. O sea, hubo despidos, cesantías, pero por otro lado hubo crecimiento, hubo crecimiento fuera de Buenos Aires y de La Plata, o sea, trataron de generar centros regionales en otros lugares. Y entre los objetivos era consolidando grupos de investigación de acuerdo a las necesidades del desarrollo regional. Y para poder hacer eso, para poder crecer, el CONICET contó con un préstamo del BID de unos 66 millones de pesos, con los cuales se pudo hacer esta descentralización. Crecieron muchísimo los institutos de CONICET. Por ejemplo, y también creció lo que se invertía en ciencia y técnica, la finalidad ciencia y técnica, entre el 74 y el 81, digamos, en términos de dinero constante. Desde el 76 hasta el 81, el sector ciencia y técnica, lo que se invirtió, creció casi el 100%. O sea, había ahogo de las universidades, pero había una transferencia hacia el CONICET. Por ejemplo, la carrera de investigador científico y tecnológico en 1971 tenía 490 personas y en 1981 1.287, que al año siguiente pasaron a ser 1.389. Lo mismo también, esos tipos de crecimientos están también en el número de becas. Y no veo acá los números de los institutos, pero también aumentaron terriblemente los institutos. Y una de las cosas que sucedía era que los directores, o sea, los institutos tenían una organización absolutamente jerárquica y opaca. O sea, el director del instituto era como el dueño de todo lo que pasaba ahí. Como les digo, había becas asignadas por instituto, y entonces el instituto era el director, no tenía por qué discutir con los demás. En algunos había distintos grupos con los que se discutía, en otros no necesariamente. Y entonces había bastante dinero para los institutos y un manejo discrecional por parte de los directores. Era una época de alta inflación, en donde había altas tasas en los bancos, donde se podía poner el dinero y ganar un montón de intereses muy rápidamente. Y el CONICET entregaba ese dinero y solo reclamaba que se rindiera el capital. Pero en general ese dinero pasaba de los institutos, muchos de los institutos tenían este mecanismo, a fundaciones privadas. Las fundaciones privadas eran las encargadas de administrar, ponían la plata en los bancos, después rendían solamente el capital y toda la diferencia se la quedaban para lo que quisieran. Y yo me acuerdo que cuando volvió la democracia, había un instituto que incluso, porque se entregaba muchísimo dinero para construcciones, ¿cuánto? Bueno, que un instituto que estaba en una sucesión de un muerto, porque había quedado a nombre de un individuo y había muerto esa persona y estaba en la sucesión. Pero bueno, entonces por un lado tenemos el crecimiento del CONICET con un manejo muy discrecional, con bastante ingreso de fondos, y el otro centro, como dijo Gabriela, donde hubo mucho dinero también, fue la Comisión de Energía Atómica, que estaba en ese momento presidida por una persona de la Marina. Aparentemente la Comisión de Energía Atómica estaba a cargo de la Marina desde siempre prácticamente, que era Castro Madero, que había estudiado en el Balseiro, y que tenía aparentemente una buena relación con la gente del Departamento de Física de acá de Constituyentes, donde es el Tandar. Y fue en esa época que se decidió la construcción del acelerador del Tandar, que no, digamos, nunca aceleró con la potencia con la que se esperaba que se pudiera acelerar, pero que se invirtió muchísimo dinero en todo eso. Y lo otro, que fue aparentemente una sorpresa incluso para la gente de CONEA, fue el inicio de una planta de procesamiento de uranio enriquecido
que estuvo a cargo de INVAP. INVAP nació en el 76 y servía para que la CONEA le pasaba, digamos, algunas tareas, y una de esas fue la de la planta de Pilcanilleu, de la cual se enteró la comunidad hacia fines o a mediados del 83. Bueno, según yo estuve hablando con gente que era de CONEA, ellos creían que si no hubiera sido por eso, Alfonsín hubiera hecho que Castro Madero siguiera en CONEA, después de que viene la democracia. Bueno, así que voy a terminar aquí.